Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos acá en la ciudad de Medellín con un colombo venezolano. Estamos en este momento en la Alpujarra y él nos quiere hablar acerca un poco de lo que él ha vivido y lo que ve en situación política tanto de Venezuela como de Colombia. Buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahorita detrás de cámaras nos estás hablando acerca de unas cosas muy importantes que quieres expresar. Bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención es la forma en que la sociedad colombiana asume la política. De verdad que sé que esta palabra podría sonar ofensiva, pero es la mejor manera de poder describir la situación en la cual yo veo el colombiano de a pie con la política, están bastante, digamos, una forma de analfabetos políticos, ¿sabes? Mucha gente no sabe dónde está y hacia dónde va, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, qué sucede, cuáles son las causas y consecuencias de todo esto. La gente maneja conceptos de la media que ellos manejan y se imponen a la gente, pero muy poca gente tiene un criterio propio por el hecho de que también la política no es algo que le guste a todo el mundo. Y a algunas personas nos gusta la política y sabemos de política, pero también sabemos de geopolítica, nacional o internacional. Todo está conectado. Entonces el colombiano en este momento está viviendo una era muy made in USA, como nosotros los venezolanos lo vivimos en el 70, en los 80, y está muy falto de conciencia de la realidad de su propio país en este momento. Si se monta Petro a la presidencia o otros presidentes que también, otras personas que están postulando a la presidencia, ¿qué podría pasar en Colombia? Bueno, en el hipotético caso de que gane algún candidato que sea del continuismo en Colombia, pues obviamente sería muy difícil que hubieran algunos cambios estructurales realmente de fondo en el país, ya que ellos obedecen a una maquinaria política rentista y sería muy difícil así, inclusive si tienen buenas intenciones, no podrían llevarlo a cabo si chocan con los grandes intereses corporativos del Estado y del poder industrial en Colombia. Ahorita estamos hablando de que los precios, tanto como los servicios públicos, como los impuestos a los vehículos, como la canasta familiar. Hablemos un poco acerca de todo esto que nos estabas comentando ahora atrás de cámaras. Bueno, en Colombia se ha visto un incremento, un producto que yo siempre he comprado aquí desde que llegué a Colombia, que costaba 14.000 pesos. Ese precio se mantuvo por casi 3 años y ahorita subió casi a 20.000 pesos en todos lados, y así como eso todo. Pongamos el ejemplo de la papa, que la papa está en 210.000 pesos un bulto, porque eso forma parte del financiamiento de la economía de puerto de algunos empresarios colombianos que se apegaron a los libres tratados de comercio internacional con Estados Unidos y creo que Canadá, por lo que entiendo, y les resulta más económico para ellos traer la papa de importación que apoyar al campesino colombiano a sacar su producción, a arreglar las carreteras y hacer ese tipo de cosas. Por eso es que tú ves muchos campesinos en los barrios de Medellín, yo los veo, que van con sus carritos llenos de hortalizas y de legumbres, vendiéndolos en precios de 5 y 10.000 pesos la bolsa a la gente, y la gente los compra, porque es una manera de ellos sustentarse y de poder hacer mercado, ya que las grandes cadenas de comercialización colombiana probablemente, no tengo todos los elementos de convicción como para asegurarlo, pero creo que están apoyando todo lo que es el comercio internacional en detrimento del campesino. Hablando de analfabetas políticos, ¿los colombianos son analfabetas políticos en qué porcentaje? ¿En un 10%, en un 50%? Más o menos por lo que se ha analizado en Colombia. Un 70%. Somos analfabetas. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer los colombianos para dejar de ser analfabetas políticos? Primero, es una cuestión muy personal de cada persona. Cuando tú hablas con alguna persona del común en los barrios de Medellín, ves que la juventud está muy pendiente de muchas cosas efímeras, de su situación nuclear del momento, pero está muy poco interesado por lo macro, por la sociedad como tal, por qué viene, por los cambios políticos que hay que hacerse.
o la realidad internacional. Ejemplo, estamos en este momento a las puertas de una tercera guerra mundial y la gente está pendiente de yo me llamo o de tonterías de estas que no tienen ningún significado o de la cruz de cenizas en la frente porque es miércoles, pero no están tomando conciencia de muchas cosas, y si la tomaran tampoco pudieran hacer muy pocas cosas, pero pueden tomar conciencia en su ciudad. Este momento es histórico para Colombia para hacer conciencia. Yo no tengo derecho político en Colombia, así que no estoy invitando a nadie a votar a nadie, porque me lo impide por la falta de derechos políticos que tengo en el país, pero es un buen momento para que la gente revise en el momento histórico en que están y voten por el candidato de su elección. Hablando acerca de usted decía que por qué nos cobran el impuesto vehicular tan alto, una tecnomecánica tan alta, hablando también de que en este momento en Colombia, en Medellín, el alcantarillado es donde botamos todas las aguas sucias, lavamos la ropa y se va el agua, damos del cuerpo y se va el agua, nos bañamos y se va el agua, y ese alcantarillado fue hecho hace más de 100 años, y más sin embargo mes a mes nos siguen cobrando la factura. Hablemos un poco sobre los estratos y sobre estas cosas que nos están cobrando, que en otros países o a su manera de parecer no se debe cobrar. ¿Cómo sería eso para que aprendiéramos un poco? Mira, para nosotros los venezolanos en general, seamos de la tendencia que sean, para nosotros un poco ofensivo eso que pasa aquí en Colombia, de tener una sociedad estratificada. Que tú eres extracto 1, extracto 2, extracto 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, no sé. Simplemente es pedante, peyorativo, no sé, no nos gusta. Creo que no está bien y eso forma parte en detrimento de las clases menos pudientes en Colombia, porque eso ya te marca como sociedad. Creo que también está muy mal que si una licencia, una multa, vale lo mismo para un rico que para un pobre. Si estamos estratificados, ¿por qué no puede costar 50.000 pesos una multa para un pobre y 1.000.000 de pesos para un rico si somos lo mismo acá y si están estratificados? Estamos estratificados entonces para el accionar social y para la inclusión social, pero no para pagar impuestos. Inclusive porque la gente tiene que pagar un previal de una casa que ya tienes, que ya es tuya, tanto tiempo. Si ya pagas impuestos normal urbanos del municipio o algo, yo creo que ya ahí debe estar incluido eso. ¿Y por qué tiene que ser tan caro? Yo creo que eso va en detrimento de los servicios en general. Los servicios públicos en Colombia son muy caros. Aparte de eso, también me parece que los arriendos en Colombia no son como en Venezuela o otros países, que en un barrio uno que otro arrienda. No, aquí en Colombia es una industria. Es una industria atroz. Es una industria impresionantemente grande lo que son los arriendos aquí en Colombia. Y así como hay lugares muy buenos, muy caros, también hay lugares muy económicos, pero en lugares de verdad muy deprimidos en las comunas y cosas así. En estos días hice un recorrido en unos barrios donde la gente no tiene muchos recursos y alquilaban una habitación en 400.000 pesos. El mínimo en Colombia está en 1.000.000. Entonces vemos que los arriendos están muy costosos. Es un negocio que ya se volvió y salió y empezó. Y entonces no solamente vemos que los impuestos están costosos, la luz está costosa, la comida está subiendo y nos están desangrando, por decirlo así, pero están desangrando a la población más vulnerable. Sí, claro, porque 1.000.000 de pesos es el total del mes y eso te tiene que rendir para todo lo que concierne llevar una vida para un pobre. Entonces te quedan realmente muy poco dinero para poder salir y hacer vida en la sociedad, salir a la calle, llevar a tus hijos, hacer cosas que vayan más allá del trabajo. Otra cosa, los horarios en Colombia de trabajo son muy esclavizados, la sociedad está muy esclavizada, la gente trabaja desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche y los obligan a los domingos, los obligan a los sábados, los obligan a los días feriados, nada, y de repente te queda un martes. Tú un martes, ¿cómo socializas? Ahí no les interesa nada, cómo tú haces vida, cómo tienes una novia, cómo tienes un amigo, cómo compartes con unos hijos un martes, cómo haces cosas humanas un martes, cuando deberías de tener un día donde todos estén libres
para poder encontrarse y reencontrarse. Y eso es una de las cosas que suceden acá, que nos parece bastante muy mala realmente. Si se monta X o Y presidente, verdaderamente las cosas no van a cambiar mucho, porque ellos siguen como esa línea, como que, bueno, me dejaron bien, entonces voy a tratar de conservar. Es como cuando tú tienes el vecino y sale siempre bien presentado, y se ve ese vecino, sale bien presentado, nunca lo he visto. Eso mismo va a pasar con estos políticos y con estos presidentes. Simplemente van a seguir manejando las relaciones internacionales igual y van a seguir más o menos con ese mismo estilo. O puede haber un cambio muy brusco. Bueno, hay dos escenarios en este momento en Colombia. El número uno es que vuelva a ganar el continuismo y siga siendo más de lo mismo. El continuismo es el uribismo, por decirlo así, o el duquismo. Llámalo como tú quieras. Yo prefiero no ponerle nombre por el hecho de no tomar partido político de ningún lado. Pero el continuismo es el continuismo y una nueva realidad política es una nueva realidad política, llamándolo de esta manera. Entonces, si llega a ganar un candidato del continuismo en Colombia, es muy difícil que lleve estos cambios, así tenga buenas intenciones, por el hecho de que él forma parte de una maquinaria y es muy difícil que se salga de ella, porque se va a encontrar con un contrapeso muy fuerte que es con el empresariado colombiano y muchas otras más cosas que hay en Colombia, que todos sabemos y que son muy fuertes de cambiar. Si llega a ganar un candidato que sea de una reforma nueva, que venga con una nueva situación social para Colombia, ¿verdad? Saliéndose de los esquemas tradicionales políticos, va a ser muy fuerte que él lleve todos los cambios que él quiera hacer en Colombia, ya que se va a encontrar con un muro de contención muy fuerte. Primero el muro político, el muro empresarial y el muro de los empresarios en Colombia y del panorama internacional. Va a ser muy fuerte. Entonces, si llega un político en Colombia que no es tradicional a ganar la presidencia, va a ser bastante fuerte porque o entra en conflicto o trabaja con ellos. Si trabaja con ellos, puede ser que pase a ser más de lo mismo, entonces ¿para qué vino? Y si entra en conflicto, ¿verdad? Lo van a pagar. Y no estoy hablando de que lo van a asesinar, estoy hablando de que simplemente le van a dar una muerte política. ¿Cómo? Cerrándole todos los caminos en el Congreso o en la sociedad o a nivel empresarial. Ese va a ser el problema. Usted me hablaba que los venezolanos y los cubanos están muy por encima de los colombianos sobre el alfabetismo político. Hablemos un poco acerca de eso ya para terminar. Bueno, claro, porque nosotros hemos vivido una situación política bastante fuerte en Venezuela, pero a diferencia de Colombia, en Venezuela fue muy difícil porque fue a punta de política, en Colombia es a punta de plomo. ¿Me entiendes? Entonces, hacerlo a punta de política, no hay terror, pero hay mucha pugna política. Aquí, o sea, te pueden silenciar, ya sea a nivel de violencia o a nivel político per se. En Venezuela es con política lo que lo hace el camino más seguro, pero más largo y a veces hasta más tedioso. Pero así es la democracia. Y la democracia tiene muchos matices, la democracia hay que asumirla. Colombia es un país democrático, pero con mucha falta de esa misma democracia. Venezuela es un país democrático que la ha ejercido desde su punto de vista muy sui generis, con su nueva realidad política, con su oposición que es tan fuerte, y el gobierno en Venezuela no lo ha tenido ni tan fácil, pero tampoco le ha sido imposible hacer los cambios. Y bueno, Venezuela tiene su realidad y Colombia tiene su realidad, cada país tiene su realidad política. Hablando un poco de Cuba, Cuba está muy por encima de muchos latinoamericanos. Sí, la conciencia política del cubano está muchísimo más elevada. Si nosotros los venezolanos tenemos una conciencia política mucho de los dos bandos, tenemos más conciencia política que los colombianos un rato largo, lo de los cubanos está muy por encima, tienen mucha conciencia política de quiénes son y en el momento histórico en que viven. Un cubano llegando a ir a Colombia o llegando a ir a cualquier lugar del mundo, digamos Colombia, diría que verdaderamente esos gobernantes están un poco locos al cobrar tanto. Yo creo que lo primero que haría un cubano es irse, sentarse solo en una plaza y ponerse las manos en la cabeza y ver el desastre que hay aquí. Al ver que cobran, van a decir, a lo último creo que van a sacar el impuesto por respirar.
Aquí lo único que falta es que saquen el impuesto por respirar. Te van a cobrar si respiras en tu casa o si respiras en la calle. Yo creo que es lo único que nos falta. Mira, yo te voy a hacer un mención, no recuerdo el nombre del político colombiano, un muchacho, un joven, que hizo una propuesta política, no sé si él va al Senado o algo así, no sé, porque yo realmente no lo estudié muy bien, pero sí leí la propuesta de él. Y estos son los disparates que tú ves aquí en Colombia. Ejemplo, hay alguien que quiere ir al Senado de Colombia que hizo una propuesta de crear una policía dentro de las universidades. O sea, que tú quieres crear una policía que esté dentro de las universidades que son autónomas a nivel mundial, para que la policía diga, este es de izquierda o este es comunista, y yo me lo voy a agarrar y lo voy a sacar preso con las esposas de un aula y me lo voy a llevar afuera de la universidad y me lo voy a llevar preso. Y si me lo llevo preso porque lo voy a llevar a un tribunal, es porque un tribunal lo va a sentenciar por izquierdoso, por comunista o por revoltoso, lo que tú quieras. Esa es la propuesta. Eso yo lo leí, eso yo lo vi, lo tengo, por ahí lo tengo en el teléfono. Yo me quedé así con las manos en la cabeza y dije, ya va, ¿qué es esto? O sea, este tipo en serio está haciendo esto y hay gente que lo apoya. Una empresa de vigilancia, es una empresa de vigilancia dentro de las universidades. O sea, que vemos empresas de vigilancia en los condominios, en las urbanizaciones, sí, unidades, y él ya lo quiere llevarlo a las universidades. Quitar a esos vigilantes que abren la puerta ya por policías que van a vigilar el comportamiento más de estos estudiantes, por decirlo así. Bueno, sería especie de una Gestapo en Colombia en los tiempos modernos, así de sencillo. Entonces ese venezolano y ese cubano se colocaría las manos acá en Medellín, ¿y qué pensaría? Usted que conoce de allá, de acá, ¿qué podría pensar una persona de esas? Mira, si no fuera tan grave el asunto sería como para reírse, pero de verdad que eso es un disparate político sin precedentes. Jamás escuché algo así ni en las películas de Monty Python de Inglaterra, nada. A un cubano le cobran impuestos por la tecnomecánica del vehículo. Que yo sepa, no. Le cobran el alcantarillado más de 100 años. Aquí nos llevan cobrando más de 100 años el alcantarillado. Wow. La semaforización. En Cuba no cobran nada de eso. Bueno, mira. Y en Venezuela muy poco también se cobró. Sí, en Venezuela se cobran todo ese tipo de cosas, pero eran muy económicas y todo funcionaba. Con sus problemas y todo, pero todo funcionaba. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que nada sea gratis. Yo lo que estoy de acuerdo es con que los precios sean ajustados a la realidad de cada ciudadano, ya que si Colombia es una sociedad estratificada, cóbrale también las cosas a los colombianos de una manera estratificada. Si tú haces una multa de tránsito, las multas de tránsito por lo general valen entre 400 o no sé cuántos miles de pesos aquí. Entonces, si la persona es de trato 1, cóbrale 50.000 pesos. Si la persona es de trato 2, cóbrale 80 y así va subiendo. Pero no le cobres lo mismo a un rico que a un pobre, porque entonces, ¿para qué es la estratificación? ¿Qué opina usted del IVA, el 20%? ¿A un rico o a un pobre? Por supuesto que es otro disparate. O sea, como tú también cobras 20% a los ricos y 20% a los pobres. De hecho, tengo entendido que aquí a los ricos no se les cobran muchos impuestos de muchas cosas. No se les cobra porque montaron una corporación, una fundación, y por medio de esa fundación y esa corporación evaden los impuestos. Evaden impuestos. Sí. El cuento de nunca acabar. Y el cuento de nunca acabar. Y ese 20% va directamente a las arcas, tanto como para alcaldía, gobierno, empresarial. Y vemos que los pobres, por decirlo así, o las personas que tienen una condición económica más baja, se sabe que no tienen empresas, entonces este 20% siempre va a llegar a ellos. No, pues pienso yo que debería ser el cobro de ellos, debería ser por el PIB de cada empresa, Producto Interno Bruto de cada empresa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le tocó? Y tienen que pagar. Excelente. Muchísimas gracias por esa entrevista. No sabía que éramos analfabetas políticos. Lo digo sin el más mínimo ánimo de ofensa, sin nada de que nadie se ofenda, sino simplemente es una forma bastante fuerte, sí, pero para poder resumir o decirles en una palabra lo que nosotros observamos por la falta de información. Tú escuchas aquí, es otra cosa, el pueblo pobre no está en la radio. Yo escucho aquí Caracol, veo RCN, veo la W y no está el pueblo pobre. Yo pasé la pandemia aquí, yo no vi brigadas del Estado en los barrios. Yo soy el único que salió en lo que yo trabajo a hacer algo de mi trabajo gratis en una comuna y la gente me felicitaba por lo que yo hice.
y me felicitaban porque monté la foto y me felicitaban aquí, me felicitaban allá, me daban almuerzo, me daban agua, todo el mundo salía de las casas pobres y me felicitaban. Yo desinfecté un barrio completo. Hermoso. Y yo no veía el Estado, yo no veía brigadas, un toldo en la entrada del barrio, así sea que no estaran curando el coronavirus, pero en una cosa, yo vi una falta del Estado cuando estuvimos encerrados todos. Yo no vi con megáfonos en la calle perifoneando, dando información, apoyando a la gente, anotando al que estaba muriéndose, al que le faltaba una cosa, al que le faltaba. No lo vi. Lo único que vi fue la cuenta de los servicios. El presidente en la televisión hablando todos los días a las 6, todo se manejaba por la televisión. No hubo acompañamiento político de ninguno de los entes y de ninguna de las dependencias de las alcaldías. Yo no lo vi. Lo que usted dice es realmente... Yo vivo en una comuna muy popular aquí, yo no lo vi. Y no se vio, y después de esto llegaron los impuestos y llegaron cobrando un cobro que llames que un cobro referido, que salió en la factura de los servicios que nadie supo y nadie sabe qué fue, pero fue que por el impuesto al COVID. Pero bueno, una infinidad de errores que han cometido, una infinidad de cosas, pero lo que yo veo en tu opinión es una opinión crítica constructiva y coherente para que la gente aprenda, ¿cierto? Yo creo que tu opinión es esa, una opinión crítica, sí, constructiva, que nadie se educativa. ofenda, porque aquí yo no estoy haciéndole campaña política a nadie, porque yo aquí no voto por nadie. Yo aquí no he nombrado en este video a ningún candidato, sino simplemente es mi opinión y eso es todo. Hay gente que aquí es de derecha, de izquierda, del centro, hay gente con dinero, sin dinero, hay indigentes, hay de todo. Todo el mundo tiene derecho a vivir y todo el mundo tiene derecho a vivir mejor. Eso es todo. Este aporte que le hace a los colombianos y a Latinoamérica y al mundo es muy importante. Te doy las gracias por este espacio que acabas de sacar, no solamente para mí en el ámbito personal, sino para todas las personas que van a ver este video. En este momento él es una persona que es colombo-venezolana, disfruta de Colombia, ama Colombia, claro, pero también hoy nos es un está día enseñando... Que estaba en Medellín viendo, hoy es el día que yo tengo libre y estaba recorriendo la ciudad, fotografiando la ciudad. Colombia funciona, Colombia es un país muy bello, muy grande, muy verde, muy vivo. Vale la pena luchar por este país, tiene tantas cosas bellas, su gente hermosa, que no sea, claro, no quiero sonar como el típico discurso trillado y eso. Hay muchos dramas humanos en todas las comunas, en todos los barrios. En todo el mundo, en todo el mundo. Pero la ciudad funciona, la ciudad es bonita, la ciudad está limpia en muchos lugares, inclusive la ciudad tiene cosas muy tecnológicas y Colombia entera. Pero, hay empleo. Sí, falta es la sociedad, buscar la manera de integrarla más, de que la gente de las comunas baje un poco más a la ciudad y se integre en muchas cosas, porque hay muchas cosas que por su misma forma de ser ponen una barrera social a la misma sociedad, a las mismas clases sociales bajas del país. Bueno, aquí en Medellín hubo un cambio muy trascendental, por decirlo así. Hubo una política donde decía mano firme y corazón grande. Mano firme y corazón grande la hizo el presidente Uribe, el expresidente Uribe, y fue donde dejó a muchas familias huérfanas, hermanos muertos y una infinidad de cosas. Y se vio en todo Medellín. Medellín es un valle, se llama el Valle de Aburrá. Y en este Valle de Aburrá empezaron a hacer de las suyas, por decirlo así, en este lema que decía mano firme y corazón grande. Y muchas familias hoy en día tienen un problema psicológico, entonces no salen mucho, no hablan mucho, porque en ese tiempo hubieron muchas personas que fallecieron, hubieron muchas personas que de una u otra manera trataban de divulgar su conocimiento o querían ayudar a muchas, y no se pudo. Pero entonces ha venido una transformación, pero hay muchas familias. Hoy en día en Medellín se maneja el miedo, en Medellín se maneja lo que es estos recuerdos. En Medellín una época de Pablo Escobar, donde las personas que vivían en esa época de Pablo Escobar les tocó las bombas, más de 170 bombas en Colombia, y entonces hubieron esos miedos. De ahí salió a flote y volvió en el año 2000, 2002, 2003 y volvió y se vio esa violencia, y ya hace poco, hace más o menos unos 10 años hacia acá, ya esa violencia ha acabado un poco. Entonces lo que se ve es que esta generación en la ciudad de Medellín está un poco afectada psicológicamente,
es porque tuvieron esos choques, donde salían a la puerta de la casa y habían armas, fusiles, donde salían a la puerta de la calle y había sangre. Pero hace 10 años para acá había esa transformación. Entonces también por eso también somos un poco miedosos y temerosos al salir, porque ese lema de mano firme, corazón grande que hizo un expresidente dejó muy marcado lo que es Antioquia. Claro, y creo que Colombia y hay muchas personas que recuerdan eso. Uno de los problemas que más se ha enfrentado Colombia es una vez muerto Pablo Escobar y el cartel de Medellín y todas esas estructuras que igual no murieron, se convirtieron en otras cosas y siguieron funcionando, pero quedaron muchas estructuras sociales de jóvenes que quedaron a merced de Lampa y de la violencia aquí y allá, y necesitaban hacer algo y trabajar algo, y se convirtieron en todo eso que conocemos, de todas estas estructuras que existen actualmente, de violencia, de extorsión y todo ese tipo de cosas que existen en la ciudad. Y ese es el gran drama humano de Medellín, ¿me entiendes? Acabar con eso es acabar con un tipo de estructura que está en la psiquis del ciudadano colombiano. ¿A qué contribuye eso? También los canales de televisión empoderando las narconovelas, la narcocultura, todo ese tipo de cosas. Entonces los jóvenes que tienen muy pocos recursos, que tienen muy pocas maneras de salir adelante con los estudios y todo, toman esto como un arquetipo a seguir y terminan confundidos en la vida, terminan en problemas, metiéndose en combos y metiéndose en carteles, y realmente su vida se va al garete porque simplemente tomaron el camino equivocado. ¿Por qué? Porque están siguiendo esas estructuras que quedaron a falta y ausencia del Estado en muchos barrios. Eso sucede y es una realidad aquí. Es una realidad. Estamos acá en la Alpujarra. Muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias por tus opiniones, muchísimas gracias por tu experiencia, y sé que muchos colombianos se van a sentir identificados contigo, muchos extranjeros, muchos venezolanos se van a sentir identificados contigo, porque veo que has hablado de una manera muy tranquila, muy amable y sobre todo muy educativa. Yo creo que usted en Venezuela creo que era educador, o no sé si era educador allá, pero acá lo es. Con esta entrevista nos ha educado, nos ha enseñado, y eso es lo bonito de la gente, siempre dejar algo bueno y positivo hacia los demás. Muchísimas gracias porque acabas de dejar algo muy positivo en este video, y sé que muchas personas van a recibir algo de ti positivo. Todo lo que has dado lo van a recibir, y todo esto se hace para que mejoremos como ciudadanos, como personas, y para que aprendamos un poco de diferentes temáticas y cosas que están pasando actualmente en la ciudad. Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista, y solamente quería decirle para ya terminar de que yo, como cualquier extranjero que está acá, que se siente de este país, deseo lo mejor para él. Yo deseo que cualquier candidato que gane en las próximas elecciones presidenciales en Colombia haga lo mejor y sea lo mejor para el pueblo colombiano. Muchísimas gracias, y de antemano le agradezco porque en Venezuela nos recibieron hace muchos años, a nuestros familiares, a nuestros abuelos, nos recibieron con los brazos abiertos, y hoy ustedes son bienvenidos. Mis mejores amigos eran colombianos en Venezuela, mi exmujer fue colombiana, crecí con colombianos, mi barrio estaba compuesto, en mi cuadra habían 13 familias colombianas, y allá sí habían, y no es mentira, sí habían 5 millones de colombianos, y todos estuvieron allá, todos trabajaron, y estos fueron otro tipo de colombianos, de otra generación, gente muy trabajadora que llegó en los primeros años 50, 60, 70, y por cierto también siempre hubieron los colombianos que siempre venían a hacer lo malo, como muchísimos venezolanos también llegaron aquí a hacer lo malo porque no estaban preparados para venir a un país tan fuerte como Colombia, ¿verdad? Porque ellos nunca habían salido de sus barrios, y ellos no habían salido ni a la ciudad, entonces llegaron aquí a incrementar ciertos ejes de miseria, porque ellos no estaban preparados a una sociedad tan competitiva como la colombiana. Lamentablemente eso fue así. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de que estos jóvenes estuvieran aquí? Mucha gente fue invitada a salir de Venezuela, y estas son las consecuencias. Muchísimas gracias, nos recibieron con los brazos abiertos y ahora los recibimos a ustedes. Gracias. Muy formal, les deseo un feliz día, y recuerden que vienen muchísimos más videos, y los dejo acá con esta vista acá de la Alpujarra. Bueno, es una historia más y un video más. Hasta la próxima.